Imagina tener el poder de controlar lo que piensan millones de personas, influenciar sus emociones e incluso reescribir la realidad a tu favor. Joseph Goebbels fue el arquitecto detrás de la máquina de propaganda más eficaz de la historia, convirtiendo las palabras en armas poderosas. Pero, ¿cómo logró manipular a toda una nación? ¿Qué estrategias utilizó que, hasta el día de hoy, siguen aplicándose en la política, los medios de comunicación e incluso en el marketing? En este video, vamos a descubrir cómo Goebbels construyó un imperio de persuasión y cuáles fueron las técnicas psicológicas que utilizó para influir en las masas. Entenderás cómo las narrativas pueden moldear opiniones, crear enemigos e incluso distorsionar la verdad. Esto te ayudará a reconocer los patrones detrás de los mensajes que consumimos a diario, volviéndote más crítico y menos vulnerable a la manipulación. ¿Acaso hoy estamos más protegidos contra este tipo de influencia o seguimos siendo prisioneros de discursos bien elaborados? ¿Has notado cómo ciertas informaciones se repiten hasta convertirse en verdades absolutas? Si quieres aprender a identificar estas tácticas y comprender el impacto de la propaganda en la sociedad y en tu propia vida, quédate hasta el final, porque este video te va a sorprender. Paul Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en Reit, una ciudad industrial al sur de Mönchengladbach, en Alemania. Hijo de Fritz Goebbels, un dependiente de fábrica, y Katharina Maria Odenhausen, de ascendencia holandesa y alemana, creció en un hogar católico de clase media-baja. Tenía 5 hermanos: Konrad, Hans, María, Elizabeth y María, esta última casada con el cineasta alemán Max W. Kimmich en 1938. Desde temprana edad, Goebbels mostró aptitudes académicas, pero su infancia también estuvo marcada por problemas de salud y una deformidad física que influirían en su personalidad y ambiciones. Goebbels nació con un trastorno congénito que dejó su pie derecho deformado y más pequeño que el izquierdo. Este problema lo obligó a usar una férula de metal y un zapato especial, lo que resultó en una forma de caminar con cojera. Durante su infancia también sufrió un prolongado episodio de inflamación pulmonar, lo que acentuó su fragilidad física. Su condición lo convirtió en blanco de burlas y le impidió participar en actividades deportivas, profundizando un sentimiento de inferioridad y frustración. Ser rechazado para el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial debido a su discapacidad fue un golpe duro, intensificando su resentimiento y su necesidad de demostrar su valía por otros medios. A pesar de sus limitaciones físicas, Goebbels destacó en los estudios, asistió a un gimnasio, una escuela secundaria de nivel avanzado y completó su Abitur, el examen de admisión a la universidad, en 1917, siendo el mejor alumno de su clase. Como reconocimiento, recibió el honor de pronunciar un discurso en la ceremonia de premiación, reforzando así su talento para la oratoria. Sus padres inicialmente deseaban que siguiera el sacerdocio católico, una idea que él consideró seriamente. Sin embargo, a medida que avanzaba en su formación académica, comenzó a distanciarse de la Iglesia y a desarrollar un pensamiento más escéptico y pragmático sobre la religión. Goebbels estudió literatura e historia en algunas de las universidades más prestigiosas de Alemania, incluidas Bonn, Würzburg, Friburgo y Múnich. Su educación fue financiada por una beca de la Sociedad Albertus Magnus, un beneficio otorgado a jóvenes académicos prometedores. Durante este periodo, se involucró profundamente en la escritura y soñaba con convertirse en un gran novelista o dramaturgo. Sin embargo, sus intentos literarios fueron infructuosos y la frustración por sus repetidos rechazos editoriales lo llevó a desarrollar un profundo desprecio por las élites intelectuales y artísticas de la época. En 1918, Joseph Goebbels fue testigo de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, un evento que dejó profundas cicatrices en la sociedad alemana. La firma del armisticio y, al año siguiente, la imposición del Tratado de Versalles sumieron al país en una crisis económica y política sin precedentes. Como muchos jóvenes de su generación, Goebbels sintió la humillación de la rendición y desarrolló un creciente resentimiento contra aquellos que consideraba responsables del fracaso nacional, incluidos los políticos de la República de Weimar, los socialistas y principalmente los judíos.
Tras graduarse, Goebbels intentó hacer carrera como escritor y periodista, creyendo que podía destacar en el ámbito intelectual. Escribió novelas, obras de teatro y artículos, pero enfrentó constantes rechazos por parte del mercado editorial. Fue en esta época cuando comenzó a adoptar una visión cada vez más extremista, reforzando su aversión al liberalismo y a la democracia. Durante la década de 1920, Alemania cayó en una espiral de hiperinflación e inestabilidad social. Millones de alemanes perdieron sus ahorros y tuvieron que enfrentar enormes dificultades para sobrevivir. Goebbels, quien hasta entonces no se había involucrado directamente en la política, comenzó a acercarse a grupos nacionalistas que prometían restaurar la grandeza del país y eliminar la influencia extranjera en la economía y la cultura alemana. En 1924, influenciado por el agravamiento de la crisis y el atractivo de las ideas ultranacionalistas, Goebbels ingresó al partido nazi. En ese momento, el partido aún era una organización relativamente pequeña y dividida internamente entre distintas facciones ideológicas. Su primer gran mentor dentro del partido fue Gregor Strasser, uno de los líderes del movimiento, quien defendía un enfoque del nacionalsocialismo con tendencias socialistas. Bajo su influencia, Goebbels inicialmente adoptó una posición más populista, criticando a las grandes industrias y defendiendo una revolución nacional en favor de los trabajadores alemanes. Joseph Goebbels tuvo su primer contacto con Adolf Hitler y el partido nazi en 1924, durante el juicio de Hitler por traición tras el fallido intento de golpe conocido como el Putsch de la cervecería. El juicio, ampliamente cubierto por la prensa, permitió a Hitler convertir el tribunal en un escenario de propaganda, reforzando su imagen como un líder visionario que luchaba por Alemania. Goebbels quedó impresionado por el carisma y la oratoria de Hitler, viéndolo como la figura de un verdadero líder nacionalista. A finales de ese año, decidió afiliarse al partido nazi, recibiendo el número de miembro 862. Inicialmente, Goebbels se involucró con la facción liderada por Gregor Strasser, uno de los principales organizadores nazis en el norte de Alemania. Strasser lo reclutó para trabajar en el periódico del partido y como secretario de las oficinas regionales, además de convertirlo en portavoz del partido en Renania del Norte-Westfalia. En 1925, Strasser creó la Asociación Nacional Socialista de Trabajadores, donde Goebbels trabajó como gerente de negocios y editor del periódico NS Briefe. La división interna dentro del partido nazi alcanzó un punto crítico en 1926, cuando Strasser intentó reformular el programa del partido. Hitler percibió la amenaza a su autoridad y convocó una conferencia especial en Bamberg, donde pronunció un discurso de 2 horas rechazando los cambios propuestos y reafirmando la doctrina nazi original. Goebbels, que inicialmente apoyaba a Strasser, comenzó a cambiar su postura. Al leer Mein Kampf, quedó convencido de la tesis de Hitler sobre la doctrina judía del marxismo y pasó a ver el comunismo como un enemigo de la identidad alemana. En febrero de ese mismo año, pronunció el discurso «Bolchevismo o nacionalsocialismo, Lenin o Hitler», en el que atacó el marxismo y reforzó su creencia en la superioridad del nacionalsocialismo. En un intento por consolidar su posición dentro del partido, Hitler se reunió personalmente con los principales líderes del Gran Gau del Ruhr, incluido Goebbels. El impacto de este encuentro fue profundo. Al ver a Hitler llegando en su propio automóvil para recibirlos, Goebbels quedó deslumbrado. Ese mismo día, ambos pronunciaron discursos en un mitin en una cervecería, y Hitler le ofreció la mano en señal de reconciliación. Goebbels, completamente convencido del liderazgo absoluto de Hitler, abandonó a Strasser y declaró su lealtad incondicional al Führer. La facción socialista del partido fue disuelta y el programa nazi original de 1920 permaneció intacto, consolidando el poder de Hitler dentro del movimiento. Con este cambio de lealtad, Goebbels comenzó a ganar notoriedad dentro del círculo interno del partido. En 1926 fue invitado por Hitler a hablar en los congresos del partido en Múnich y Weimar, eventos en los que destacó por su habilidad oratoria y su talento para movilizar a las masas. Al año siguiente, tuvo un papel activo en la planificación del congreso, ayudando a Hitler a organizar filmaciones del evento para reforzar la propaganda nazi.
La tesis y la admiración de Goebbels por Hitler crecía con cada evento, y su dedicación al movimiento se volvió absoluta. En 1926, Adolf Hitler nombró a Joseph Goebbels Gauleiter de Berlín, una posición que lo hacía responsable de la organización y expansión del partido nazi en la capital alemana. Berlín representaba un gran desafío para los nazis, ya que era un bastión de la izquierda, con una fuerte presencia de comunistas y socialdemócratas. Decidido a transformar la ciudad en un bastión nazi, Goebbels utilizó todas las herramientas de propaganda disponibles, desde la creación de panfletos provocativos hasta la realización de mítines cuidadosamente escenificados para atraer a las masas. Su estrategia combinaba mensajes simples y emocionales con el uso de la violencia organizada contra sus opositores. Una de sus primeras acciones fue asumir el control del periódico Der Angriff, creado para ser el principal medio de propaganda nazi en Berlín. A través de este periódico, Goebbels difundió ataques contra judíos, comunistas y el gobierno de la República de Weimar, además de exaltar a Hitler como la única solución a los problemas de Alemania. El periódico empleaba un lenguaje agresivo e ilustraciones impactantes para manipular la opinión pública, creando una narrativa en la que los nazis se presentaban como los verdaderos patriotas que combatían a los enemigos internos. El éxito de Der Angriff consolidó a Goebbels como el gran maestro de la propaganda nazi. Además de la prensa, Goebbels también utilizó la violencia como herramienta política. Organizó grupos de militantes nazis para atacar e intimidar a sus adversarios, principalmente comunistas, en enfrentamientos callejeros. A pesar de estas estrategias agresivas, la influencia nazi en Berlín seguía siendo limitada. En las elecciones parlamentarias de 1928, el partido nazi obtuvo solo el 2,6% de los votos a nivel nacional, logrando apenas 12 escaños en el Reichstag. El propio Goebbels fue elegido diputado, pero el desempeño del partido fue considerado decepcionante, especialmente en las grandes ciudades, donde la izquierda seguía dominando. A pesar de ello, Hitler reconoció el talento de Goebbels para la propaganda y lo mantuvo como una pieza clave en la maquinaria de comunicación nazi. Tras las elecciones, Goebbels intensificó sus tácticas para fortalecer la presencia nazi en Berlín. Perfeccionó el uso de la propaganda visual, utilizando carteles repartidos por toda la ciudad con mensajes simples y directos, además de desarrollar campañas de desinformación para desacreditar a sus oponentes políticos. La crisis económica de 1929, desencadenada por el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York, tuvo un impacto devastador en Alemania. El país ya enfrentaba dificultades financieras debido a las pesadas indemnizaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles, y la Gran Depresión profundizó aún más el caos económico. Millones de alemanes perdieron sus empleos, muchas empresas quebraron y la población comenzó a vivir en condiciones de extrema precariedad. Joseph Goebbels, como jefe de la propaganda nazi, desempeñó un papel crucial en este proceso. Intensificó sus campañas contra la República de Weimar, retratando al gobierno como incompetente y sometido a los intereses extranjeros. Utilizó periódicos, carteles y discursos incendiarios para difundir la idea de que solo Adolf Hitler podía restaurar la dignidad alemana. Combinando llamados emocionales con promesas de renovación nacional, Goebbels ayudó a canalizar la frustración popular en apoyo al partido, que comenzó a crecer rápidamente. Una de las estrategias más efectivas fue la organización de grandes mítines en varias ciudades alemanas. Goebbels y su equipo crearon eventos espectaculares en los que Hitler hablaba ante multitudes cada vez mayores, reforzando su imagen de líder carismático y salvador de Alemania. En las elecciones parlamentarias de 1930, el partido nazi logró un crecimiento significativo, pasando de 12 a 107 escaños en el Reichstag, convirtiéndose en la segunda fuerza política más grande de Alemania. Con el empeoramiento de la crisis económica y el aumento del descontento popular, los nazis ganaron aún más fuerza, preparando el camino para su ascenso definitivo al poder en los años siguientes. Tras el éxito electoral, Goebbels amplió aún más el control nazi sobre los medios de comunicación. Utilizó la radio, que se volvía cada vez más popular, como una herramienta clave de propaganda, además de reforzar la censura y la persecución de opositores políticos.
Su capacidad para manipular la opinión pública y canalizar la desesperación de la población para fortalecer el nazismo lo convirtió en uno de los arquitectos fundamentales del ascenso de Hitler. En diciembre de 1931, Joseph Goebbels se casó con Magda Quandt, una mujer de la alta sociedad alemana que ya tenía vínculos cercanos con el partido nazi. Magda era una ferviente admiradora de Adolf Hitler y lo veía como un líder visionario capaz de restaurar la grandeza de Alemania. Su matrimonio con Goebbels fortaleció aún más su conexión con el círculo íntimo del Führer, convirtiéndose en una de las figuras femeninas más influyentes del régimen. Desde el principio, Hitler mostró una gran estima por Magda, lo que generaría tensiones en la relación de la pareja a lo largo de los años. Magda ya había estado casada con Günther Quandt, uno de los empresarios más ricos de Alemania, y de ese matrimonio tenía un hijo, Harald Quandt. Al unirse a Goebbels, se convirtió en una pieza clave en la construcción de la imagen de la familia nazi ideal. La pareja aparecía frecuentemente en eventos oficiales y era retratada como un modelo de vida familiar perfecta dentro de la propaganda del régimen. La residencia de los Goebbels se convirtió en un punto de encuentro para altos oficiales nazis, incluido el propio Hitler, quien solía visitarlos con frecuencia. A pesar de la fachada pública armoniosa, el matrimonio de los Goebbels era turbulento. Joseph Goebbels era conocido por sus constantes relaciones extramatrimoniales con actrices, secretarias y otras mujeres cercanas al partido. Magda, consciente de las infidelidades, comenzó a sentirse cada vez más infeliz y frustrada. El propio Hitler intervino en varias ocasiones para evitar una separación, ya que creía que un divorcio afectaría negativamente la imagen del partido. Magda, por su parte, mantenía una devoción inquebrantable hacia el régimen, lo que le impedía tomar decisiones drásticas contra su marido. La relación entre Magda y Hitler era peculiar. Ella lo trataba con una admiración casi religiosa, mientras que Hitler la veía como una de las pocas mujeres en las que confiaba plenamente. En varias ocasiones, Magda actuó como confidente del Führer, compartiendo con él sus preocupaciones sobre el futuro del régimen y la moral interna del partido. Tras la ascensión de Adolf Hitler al cargo de canciller de Alemania, el 30 de enero de 1933, Joseph Goebbels fue nombrado ministro de Propaganda e Ilustración Pública. Su misión era transformar la ideología nazi en la única narrativa aceptable para la sociedad alemana, eliminando cualquier voz disidente y promoviendo a Hitler como el salvador del país. Con su talento para la manipulación mediática, Goebbels consolidó rápidamente uno de los aparatos de propaganda más eficientes de la historia. Uno de los primeros actos de Goebbels como ministro fue la implementación de una estricta política de censura. Los periódicos independientes fueron cerrados, los libros considerados subversivos fueron quemados y todas las producciones culturales pasaron a seguir directrices estrictamente nazis. Organizó eventos simbólicos, como la famosa quema de libros en mayo de 1933, donde obras de autores judíos, marxistas y liberales fueron destruidas en plazas públicas. Su objetivo era erradicar cualquier influencia ideológica que contradijera los principios nazis, sustituyéndola por una cultura basada en la obediencia al Führer y el ideal ario. Goebbels también comprendió el poder de la radio como herramienta de propaganda masiva. Promovió la fabricación de aparatos de radio baratos, llamados Volksempfänger, receptor del pueblo, para asegurar que los mensajes del gobierno llegaran a todos los hogares alemanes. Discursos de Hitler y transmisiones cuidadosamente producidas reforzaban el culto al líder y mantenían a la población constantemente inmersa en la ideología nazi. Además, Goebbels invirtió en el cine como instrumento de adoctrinamiento, financiando películas que glorificaban al régimen y demonizaban a sus enemigos, como El triunfo de la voluntad y El judío Sus. La maquinaria propagandística de Goebbels no se limitó a Alemania, también trabajó para influir en la percepción del régimen en el extranjero, promoviendo una imagen de orden y progreso durante los primeros años del gobierno nazi. Uno de los momentos más emblemáticos de esta estrategia fue la organización de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. El evento se utilizó para mostrar al mundo una Alemania fuerte y unida, ocultando temporalmente las persecuciones y violencias promovidas por el régimen.
El éxito de la propaganda nazi fue tan grande que muchos extranjeros, incluidos políticos y periodistas, inicialmente creyeron en la versión fabricada de la realidad alemana. Desde que asumió el Ministerio de Propaganda, Joseph Goebbels buscó consolidar el control total sobre la sociedad alemana, lo que incluía debilitar la influencia de la Iglesia. Aunque Alemania tenía una fuerte tradición cristiana, con la población dividida entre católicos y protestantes, el régimen nazi veía a las instituciones religiosas como posibles amenazas a su dominio absoluto. La lealtad de los fieles a los valores cristianos y a líderes religiosos independientes representaba un obstáculo para la doctrina nazi, lo que llevó a Goebbels a diseñar una serie de medidas para someter a la Iglesia al Estado. Una de las primeras acciones del régimen fue la creación de la Iglesia del Reich, un intento de unificar las denominaciones protestantes bajo el control nazi. El objetivo era transformar el cristianismo en una versión alineada con la ideología nazi, eliminando referencias al Antiguo Testamento, minimizando la figura de Jesús como líder judío y sustituyendo símbolos cristianos por elementos nacionalistas. Sin embargo, esta iniciativa encontró resistencia en sectores religiosos tradicionales, incluidos el pastor Martin Niemöller y la Iglesia Confesante, que se oponían a la interferencia nazi en la fe cristiana. En el caso de la Iglesia Católica, la relación fue inicialmente más estratégica. En 1933, el gobierno nazi firmó un concordato con el Vaticano, garantizando la libertad de culto a cambio de la neutralidad política de la Iglesia. Sin embargo, Goebbels y otros líderes nazis nunca confiaron plenamente en el catolicismo, pues la lealtad de los fieles al Papa se percibía como una amenaza al culto al Führer. En los años siguientes, el régimen intensificó la represión contra clérigos que criticaban las políticas nazis, promoviendo arrestos, cerrando escuelas religiosas y atacando públicamente a figuras de la Iglesia. Goebbels utilizó la maquinaria de propaganda para desacreditar y difamar a líderes religiosos que se posicionaban contra el nazismo. Uno de sus principales objetivos fue el cardenal Clemens von Galen, quien condenó públicamente el programa de eutanasia nazi y la persecución de minorías. A pesar de la persecución contra los opositores religiosos, Goebbels comprendió que atacar directamente la fe cristiana podría generar resistencia popular. Por ello, la estrategia del régimen se centró en infiltrar propaganda en los sermones y materiales religiosos, intentando moldear el mensaje de la Iglesia para alinearlo con los intereses nazis. Joseph Goebbels era antisemita desde joven, pero su odio hacia los judíos se intensificó tras unirse al partido nazi y conocer a Adolf Hitler. Comenzó a ver a los judíos como una fuerza destructiva, responsable de la crisis económica, la decadencia cultural y los problemas de Alemania. En 1930, llegó a criticar a Benito Mussolini por no adoptar una postura agresiva contra los judíos, afirmando que el dictador italiano no había reconocido la cuestión judía. A pesar de su extremismo antisemita, Goebbels no compartía completamente las ideas de racismo biológico defendidas por figuras como Heinrich Himmler y Alfred Rosenberg, considerando algunas de sus teorías exageradas. Sin embargo, esto no le impidió convertirse en uno de los principales arquitectos de la persecución sistemática contra los judíos en el Tercer Reich. Desde los primeros años del régimen nazi, Goebbels impulsó políticas para excluir a los judíos de la vida pública, promoviendo legislaciones discriminatorias y campañas de odio. En Berlín, ciudad bajo su supervisión directa, implementó restricciones como la prohibición del uso del transporte público y la obligación de marcar las tiendas judías para que fueran identificadas y boicoteadas. La Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, fue uno de los momentos más emblemáticos de la campaña antisemita liderada por Goebbels. El evento se desencadenó tras el asesinato del diplomático alemán Ernst Bomrath por un joven judío en París. Aprovechando el episodio como justificación, Goebbels ordenó la publicación de material incendiario en la prensa nazi y en un discurso el 8 de noviembre, instó a los miembros del partido a provocar ataques violentos contra los judíos, pero de manera que parecieran espontáneos.
El resultado fue una ola de destrucción en toda Alemania. Sinagogas fueron incendiadas, miles de tiendas judías fueron saqueadas, cientos de judíos fueron asesinados y alrededor de 30.000 fueron enviados a campos de concentración. La destrucción solo se detuvo después de una reunión de líderes nazis, en la que Hermann Göring argumentó que los daños estaban perjudicando la economía alemana, ya que la intención del régimen era confiscar y apropiarse de las propiedades judías. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, Joseph Goebbels intensificó su maquinaria de propaganda para justificar las agresiones nazis y mantener el apoyo de la población al esfuerzo bélico. Su ministerio trabajó para retratar la invasión de Polonia como una acción defensiva, manipulando información y creando falsas acusaciones de que los alemanes estaban siendo perseguidos en territorio polaco. La estrategia de Goebbels era presentar a Hitler como un líder pacífico obligado a tomar medidas extremas para proteger al pueblo alemán, asegurando que la narrativa oficial estuviera alineada con los intereses del régimen. A medida que el conflicto se expandía, la propaganda nazi comenzó a glorificar las victorias militares, presentando al ejército alemán como invencible. Películas, periódicos y transmisiones de radio exaltaban los triunfos de la Wehrmacht, mientras censuraban cualquier información sobre derrotas o dificultades. Goebbels sabía que la moral de la población era un factor esencial para la continuidad de la guerra, y por ello ocultaba las noticias negativas y producía contenidos que reforzaban la creencia de que el Reich avanzaba hacia una victoria inevitable. En 1941, con la invasión de la Unión Soviética, la retórica de Goebbels alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Presentó la guerra contra los soviéticos como un enfrentamiento ideológico entre la civilización alemana y el bolchevismo judío, reforzando la idea de que el destino de Europa dependía de la destrucción del comunismo. El conflicto en el frente oriental fue descrito como una cruzada por la supervivencia de Alemania, y la propaganda nazi fomentó la brutalidad contra soldados y civiles soviéticos, deshumanizando al enemigo y justificando las atrocidades cometidas por el ejército alemán. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar en 1942, cuando las derrotas militares nazis se hicieron más frecuentes. La propaganda de Goebbels tuvo que adaptarse rápidamente para evitar el desánimo de la población. Comenzó a enfatizar la necesidad de sacrificio y resistencia, alentando a los alemanes a mantenerse firmes ante la adversidad. Tras la catastrófica derrota en Stalingrado, en febrero de 1943, Goebbels pronunció uno de sus discursos más famosos en el Palacio de los Deportes de Berlín, donde declaró la necesidad de la guerra total. En este discurso, preguntó a la multitud si estaban dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias por la victoria del Reich, recibiendo una respuesta entusiasta. El evento fue ampliamente difundido y sirvió como un intento desesperado de mantener alta la moral nacional. En 1944, con la Alemania nazi sufriendo derrotas severas en múltiples frentes de batalla, Joseph Goebbels fue nombrado por Hitler como plenipotenciario para la guerra total. Su misión era movilizar todos los recursos humanos y materiales del Reich para sostener el esfuerzo bélico, una tarea extremadamente difícil ante el colapso inminente del régimen. El nombramiento ocurrió tras el fallido atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, un evento que llevó a una mayor radicalización del gobierno nazi. Goebbels vio en este momento una oportunidad para consolidar su influencia y demostrar su lealtad inquebrantable al Führer. Una de las primeras medidas de Goebbels fue la ampliación del reclutamiento militar. Ante la escasez de soldados, ordenó la convocatoria de adolescentes, ancianos e incluso integrantes de la Volkssturm, una milicia formada por civiles sin experiencia en combate. Además, las mujeres fueron destinadas a trabajar en fábricas de armamento, reemplazando a los hombres enviados al frente. También intensificó el uso de la propaganda para convencer a la población de que el sacrificio extremo era necesario para garantizar la supervivencia de Alemania, difundiendo la narrativa de que la rendición significaría la destrucción total del país a manos de los aliados. Goebbels también desempeñó un papel central en la represión de cualquier signo de desmoralización o resistencia interna. Apoyó medidas brutales contra desertores, disidentes y cualquier persona que sugiriera que la guerra estaba perdida.
La Gestapo y las SS aumentaron su vigilancia, y las ejecuciones públicas de supuestos traidores se hicieron frecuentes. Goebbels defendía la idea de que el miedo y la disciplina eran esenciales para mantener la cohesión de la población, incluso si eso significaba castigar a civiles y soldados ya exhaustos por el conflicto. A pesar de sus esfuerzos por revitalizar el esfuerzo de guerra, la situación de Alemania continuó deteriorándose rápidamente. Las ofensivas soviéticas avanzaban por Europa del Este, mientras que los aliados occidentales presionaban desde el oeste. Los bombardeos sobre las ciudades alemanas hacían que las condiciones de vida fueran cada vez más insoportables, pero Goebbels insistía en la narrativa de que la victoria aún era posible. Llegó a comparar la situación de Alemania con la de Federico el Grande, rey de Prusia, quien había logrado revertir una guerra aparentemente perdida en el siglo XVIII, intentando alimentar esperanzas irreales en la población. En los primeros meses de 1945, la Alemania nazi estaba al borde del colapso. El Ejército Rojo avanzaba rápidamente desde el este, mientras que los aliados occidentales presionaban desde el oeste, dejando claro que la derrota era solo cuestión de tiempo. Aún así, Joseph Goebbels se negó a aceptar la realidad y mantuvo su campaña de propaganda hasta los últimos momentos del régimen. Continuó difundiendo mensajes de resistencia fanática, asegurando que la victoria aún era posible y que el pueblo alemán debía luchar hasta el final para evitar la destrucción del país. En abril de 1945, con los soviéticos cercando Berlín, Goebbels decidió permanecer en la capital junto a Adolf Hitler. A diferencia de otros líderes nazis que intentaban huir o negociar rendiciones, reafirmó su lealtad al Führer y llevó a su esposa, Magda Goebbels, y a sus 6 hijos al búnker de la Cancillería. Para él, abandonar a Hitler significaba traicionar todo por lo que había luchado. Incluso ante la situación desesperada, Goebbels mantuvo una postura inquebrantable, rechazando cualquier posibilidad de rendición. En los últimos días del régimen, Goebbels asumió temporalmente el cargo de canciller del Reich tras el suicidio de Hitler el 30 de abril. Sin embargo, su nombramiento no tuvo un impacto real, ya que el gobierno nazi ya no tenía control sobre nada. La ciudad estaba en ruinas y las tropas soviéticas avanzaban rápidamente sobre los últimos bastiones nazis. Aún así, Goebbels hizo su último intento de influir en la opinión pública, grabando discursos en los que instaba a los alemanes a seguir resistiendo, incluso cuando ya no quedaba ninguna esperanza. Consciente de que el final era inevitable, Goebbels y su esposa tomaron una decisión macabra. No querían que sus hijos vivieran en un mundo sin nazismo. En la noche del 1 de mayo de 1945, Magda Goebbels envenenó a sus 6 hijos mientras dormían. Pocas horas después, Goebbels y Magda abandonaron el búnker y se suicidaron en los jardines de la Cancillería. Sus cuerpos fueron incinerados por soldados nazis para evitar que fueran capturados por los soviéticos, pero sus restos carbonizados fueron encontrados al día siguiente por las tropas del Ejército Rojo. La muerte de Goebbels marcó el final de uno de los seguidores más fanáticos de Hitler y uno de los principales responsables de la maquinaria de propaganda nazi. Incluso en sus últimos momentos, se negó a reconocer la derrota o a considerar cualquier alternativa que no fuera el suicidio. Su legado es el de la manipulación, la mentira y la persecución, siendo recordado como uno de los mayores responsables de sostener uno de los regímenes más brutales de la historia. Joseph Goebbels fue más que un ministro de propaganda, fue el arquitecto de uno de los sistemas de manipulación más eficientes de la historia. Su talento para distorsionar la verdad ayudó a sostener un régimen basado en el odio, la violencia y el exterminio. Hasta sus últimos momentos, permaneció fiel a Hitler y al nazismo, rechazando cualquier posibilidad de rendición. Pero su trágico final en el búnker de la Cancillería no borró los rastros de su oscuro legado. El impacto de sus tácticas de propaganda aún puede verse hoy en día en diversas formas de control de la información y manipulación de la opinión pública. Y esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si Goebbels hubiera tenido acceso a las redes sociales y a Internet, ¿su influencia habría sido aún mayor? ¿Será que la manipulación digital de hoy sigue los mismos principios que él utilizó en el siglo pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando la historia y sus repercusiones, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ningún video y estarás siempre al tanto de los temas que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo Vice Video.